cerca de Navidad ya, ¿sabes? ¿Cómo va esto? La Navidad llegó más rápido en Estados Unidos. Ellos me dijeron, ¿no? Mi madre, ¿sabes? Está malo. Y buscando a los chavos ya para lo que ya, ¿sabes? Está malo. Santa Cruz no perdona. ¿Quién es ese? ¿Ah? Ese. Bien. Pues en esta mañana tenemos una clase muy buena. Y si nosotros vemos esta clase prácticamente es la continuación de aquella clase que dimos hace 2 domingos atrás, antes del domingo pasado, ¿verdad? Correcto. Estamos en el mismo capítulo. Y estamos discutiendo prácticamente lo mismo que sucedió. Porque así como una consecuencia adversa. Porque hay gente que no le gusta que usted haga bien, ¿sabe? Hay gente que usted hace bien, hay gente que no le gusta. Molesta. Porque lo que le gusta, sí, lo que le gusta es que usted también siga ese camino de... ¿Sabes lo mismo? Sí, hay gente así. Pero... Si no lo aconseja, se ofende. Sí, eso es así. Pero hoy tenemos un tema muy interesante y es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabes que hay 4 evangelios? 4 evangelios. Y entonces, si hay 4 evangelios, pues yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez, ¿por qué un evangelio más? ¿Por qué 4? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Verdad? Y uno dice, 4, si hay 3 que prácticamente pues hablan lo mismo, porque coinciden en milagros y en todo ese tipo de cosas. Y uno dice, entonces, ¿por qué Juan entonces escribe otro evangelio? ¿Por qué 4? Entonces, quiere decir que Mateo se concentra y da énfasis en aquel Jesús Mesías, predicho por los profetas. Fíjese, por eso es que Mateo escribe de esa forma, porque escribe prediciendo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, y dice, y escribió de manera muy especial a los judíos, porque los judíos eran los que tenían ¿qué? La ley. A los judíos era a quien Dios había escogido y le había hablado. Por eso Mateo le escribe a los judíos diciéndole quién es este Jesús, y lo presenta de una forma diferente, ¿verdad? Marcos, sin embargo, le da prominencia especial al poder sobrenatural de Jesús. Ya estamos hablando de 2 cosas diferentes de Jesús, manifestando su deidad por medio de sus milagros. ¿Ves? Por eso que usted en Marcos que hay muchos milagros. Entonces dice, pero Marcos omite de Mateo el sermón del monte. No está en Marcos. Ese no aparece en Marcos. Y la mayoría de sus condiciones, de sus discursos externos, ¿ves? Y esos discursos externos como las bienaventuranzas, ¿ves? Como la alimentación de los 5.000, él los omite, y entonces relata más bien lo que Jesús hizo. ¿Ves? El poder. Sin embargo, Lucas da prominencia especial, ¿ves? Una prominencia más especial a la humanidad de Jesús. Por eso es que cuando usted abre el libro de Lucas, comienza con una introducción muy diferente. Entonces comienza de nacimiento. Una entrevista. Exactamente. Entonces, denominar de Jesús igual que los demás evangelios, pero cada uno en su manera. ¿Bien? Pero da una simpatía de Jesús hacia quién. ¿De quién habla más Lucas? ¿De quién habla más Lucas? ¿A quién le da énfasis más Lucas? A los débiles, a los marginados, a los pobres. ¿Ves?
a los que prácticamente están desechados de la gente. Porque él conoce la necesidad que hay en la humanidad por las enfermedades. Piensa, como él era doctor, sabía que había mucha necesidad. ¿Sí? Sí. Entonces, quiere decir que cada uno de los evangelistas se ubica en un periodo de tiempo que ellos más o menos entendían la necesidad para el momento. Entonces, ahí que viene la pregunta. ¿Por qué Juan entonces escribe su evangelio? Pues Juan escribe su evangelio sencillamente por la razón de que usted sabe que después que crucifican a Jesús, ellos se despajamaron. Y entonces, años después, comenzaron a formarse iglesias, muchas iglesias en diferentes lugares. Y ustedes se acuerdan que aquí hablamos que Juan se mudó de Jerusalén a Éfeso, ¿verdad? Y entonces, en Éfeso había una iglesia, había un lugar donde se adoraba a Dios. Donde, como aquí ahora. Y Juan, pues, asistía a ese lugar. Iba a ese lugar. Pero que Juan empieza a observar de una manera muy, muy especial. Y dice, aquí como que hay algo que a mí no me cuadra. ¿Ves? Esto a mí me cuadra. Y era que se había metido dentro de la iglesia una gente, unos griegos, vamos a decir más claro, y esos griegos lo que hacían era socavando la poca fe que tenían los que estaban en la iglesia. Entonces hay que siempre en la iglesia hay muchos sabiondos. Que si yo digo algo, pues usted lo dice mejor, más distribuido, mejores palabras, y entonces ¿qué dice la gente? Dice, wow, se la comió Moisés, porque él dijo esta palabra, pero Moisés dijo la misma palabra, pero la dijo en otro vocabulario, pero dijo lo mismo. ¿Ves? Lo que pasa es que yo lo digo al estilo mío, porque no se puede medir más, pero usted lo dice al estilo suyo porque usted estudió y porque usted sabe. Más elocuencia. ¿Verdad? Y Juan ve todo eso y dice, porque la iglesia se estaba entonces introduciendo donde no se creía que el Espíritu Santo podía estar dentro del ser humano. O sea que ellos, los griegos, no podían aceptar, o decían, si Jesús es Dios, no es humano. Y si Él es humano, pues entonces no puede ser Dios. ¿Se fijan? Y entonces Juan ve eso y dice, yo voy a escribir. Yo voy a escribir también. Y Juan entonces comienza a escribir su evangelio, pero lo empieza a escribir de una forma muy diferente. Por eso es que Juan dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Porque eso en la iglesia estaba socavando, como dije ahorita, la poca fe que había. Entonces, él comienza a escribir su evangelio de esa forma. Por eso es que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué 4 evangelios? ¿Usted nunca se preguntó eso? ¿Por qué 4? Yo siempre me lo preguntaba. ¿Por qué 4 evangelios? Porque cada uno Exacto. va dirigido a una cultura diferente y a un modo de pensar diferente según la cultura. Exacto. Dice, mire, Juan presenta la deidad de Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Presenta la deidad de Jesús. Relata sus discursos y conversaciones de lo que Jesús más bien de lo que Jesús hizo. ¿Ven? Entonces los sinópticos están tan deseosos de narrar, y Juan de qué? Juan de interpretar. O sea que Mateo, Marcos, Lucas, ellos lo que hacen es narrar la historia, pero Juan lo que hace es que la interpreta. O sea que no es lo mismo uno leer un libro completo y que después al final del libro usted no sepa
qué era lo que ese libro quería decir o quería explicar. Y Juan le intercala los acontecimientos de la historia para que ellos sepan de quién es que están hablando. Exacto. Porque por eso es que le dice, y él fuera con Dios, y él fuera Dios. Exacto. Por eso es que usted nota que en los tres evangelios está lo que se conoce como milagros, ¿verdad? Exacto. Pero en Juan, ¿qué es lo que se conoce con Juan? Entonces Juan se va a la parte espiritual. Sí, pero ¿qué es lo que dice Juan? ¿Qué habla Juan en vez de decir milagros? ¿Qué es lo que dice? Señales. A las señales. Por eso que dice, y estas señales seguirán. ¿Ves? ¿Se fijan? Muy diferente. Sí. Dice, y estas señales seguirán A los que creen. Ajá. a los que creen. ¿Y qué señales eran esas? Los milagros. Los milagros Claro, eran las señales Las manifestaciones del Espíritu en la área espiritual. claro. y de lo que Jesús. Y los cambios de ¿Los cambios? de la vida de los creyentes. Ok. Que cambian su manera de ser, actitud. ¿Y cuál era la prédica de Jesús? Él enfatizó que él levantaba a los muertos, según él, Jehová, el Padre, levantaba a los muertos, él también los levantaba. Exactamente. Entonces, por eso es que usted ve que Juan en señales comienza narrando el verbo y después comienza narrando una historia completa cuando apareció Juan el Bautista. Amén. Gracias. ¿Ves? Y hubo un hombre enviado de Dios. ¿Ves? Y entonces habla de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Qué hizo Juan? ¿Por qué Juan vino? ¿Por qué Jesús se bautizó? O sea, que comienza a narrar la trayectoria de Jesús desde una forma diferente. ¿Ves? Porque entonces déjeme decirle algo. Porque a los griegos no se les podía ir con cuentos callejeros. Porque si usted es una persona ilustre y sabe, yo no puedo ir a decirle a usted algo. No, no. Yo tengo que ir bien, pero bien, bien preparado, con una base sólida de lo que yo le voy a decir a usted, porque yo tengo que sostenerlo y probarlo. Sí, porque la bombilla no prende porque Seguro que no. porque yo le doy al switch. Exactamente. Porque eso es fácil, ¿sí? Prendió. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué prendió? ¿Qué motiva que esa luz prenda? ¿Ve? Ahí va fuerte. Y ese es el problema que a veces nosotros hoy día tenemos. ¿Ve? Que nos fundamentamos en unas cosas y hablamos unas cosas y cuando tenemos entonces que probar eso, nos quedamos en el limbo. No lo podemos probar. ¿Por qué? Muchas veces falta de conocimiento, no leemos, no vamos a la raíz, no buscamos la profundidad de qué es lo que verdaderamente nos quiere decir la Escritura. ¿Ven? Juan tenía que probarle a estos griegos que sí que el cuerpo era capaz de mantener el espíritu dentro y que no había que ser una cosa del otro mundo para que ese espíritu habitara en uno. Y era una promesa. Por eso, A través del profeta Joel. exacto. Exacto. Pero él quería entonces hacerle ver a ellos que estaban equivocados. ¿Y cómo se lo probó? Pues se lo probó a través de la escritura, a través del conocimiento, a través de la base. ¿Ves? Por eso es que el Evangelio está fundamentado ¿dónde? El Evangelio está fundamentado en profetas y apóstoles. Y eso lo leemos en Efesios, capítulo 2. ¿Ves? Estamos, profetas, apóstoles fueron los que tiraron ¿qué? El fundamento. Nosotros lo que hemos hecho es ¿qué? Seguir edificando, seguir edificando. Pero tenemos que edificar ¿dónde? Bajo ese fundamento. Sí, usted sabe que los fariseos y toda esa gente de ese tiempo eran muy escépticos, que ellos no podían creer ni entender que ese que le estaba hablando podía ser ese que ellos estaban esperando. No lo podían entender porque ahora tan simple como ellos esperaban un rey en gloria que manifestara y con soldados y cosas así. Pero como él vino de una forma diferente, pues no lo pudieron entender. Eran muy escépticos. Entonces, ¿qué pasa? Que por todo y eso, que Jesús les dijo, porque así los profetas escribieron de mí. ¿Ah? Moisés escribió de mí. ¿Y qué pasa? No pueden entender eso. Estaban ciegos. Muy ciego, muy ciego.
Porque le voy a decir una cosa, también estaban ciegos, pero también hay que entender. Era profético también. Exacto. La venda iba a ser fuerte. Es la cosa. Y hay un texto de Isaías en parte. Oyeran o no oyeran. Seguro. Por Jesús le dijo también en la parábola, mira, yo hablo por parábola para que no vean. No entiendo. Entiendan. Exacto. Y además de eso, ¿por qué usted cree que estos pueblos que están sometidos a gobiernos, que son totalmente totalitarios, que son los que mandan, los que dominan, que el pueblo no tiene voz ni voto? ¿Qué es lo que desea el pueblo? Ser liberado, poder tener libertad, poder hablar, poder expresarse. Esta gente prácticamente estaba en un sistema de gobierno que los estaba oprimiendo, que no los dejaba vivir. ¿Ves? Y entonces cuando usted viene con esa cosa, que Jesús aparece y que Jesús va a ser el Dios, dice, no, pero párate, ven acá. Nosotros no estamos esperando esto, nosotros lo que queremos es esto. Nosotros lo que queremos es ser libres. Por eso es que en cierta ocasión ellos le dijeron, nosotros somos libres. Ah, ¿de verdad que ustedes son libres? Sí, nosotros somos libres, porque nosotros tenemos a quién. Abraham. ¿Ves? Que muchas veces nos fundamentamos en lo que hemos aprendido y no nos dedicamos a qué. A seguir hacia adelante, explorar. Escudriñar. Seguro, escudriñar. Por eso es que la escritura hay que escudriñarla. La escritura no se puede leer. La escritura hay que escudriñarla. Y eso que usted habla me acuerda que muchos años atrás siempre se predicó sobre el tema del ojo de la aguja. ¿Se acuerda? Sí. Y entonces todo el mundo pensaba que era una aguja de coser. Ajá. Exacto. Al tiempo, cuando se escudriña, el mismo espíritu coge y dota a ciertas personas. No, espérate, la aguja es una puerta estrecha que hay en Jerusalén. Y Jesús se refería a ese tipo de aguja, que los camellos cuando iban a entrar tenían que doblarse. Si querían entrar, si es que podían entrar. Entonces, pues, es que es difícil, no es difícil. Era bien difícil meter un camello por esa puerta. Y Jesús se refería a esa aguja. Y muchas veces nosotros mismos, yo cuando era pequeño, yo le decía, pues mira, yo no quiero tener riqueza, porque si algún día yo soy rico, pues no entro aquí en los cielos. ¿No es? Y se metió ese concepto que no era real, y más o menos es lo mismo. Porque en las traducciones se pierde el contexto de las cosas y la esencia. Porque si se recuerdan la clase que dio hermano Frank, que en la nueva versión internacional no aparece que el ángel meneaba nada. Exactamente. O sea, que eso es que se lo inventaron a alguien y lo plasmaron ahí para justificar un acontecimiento. Eso es todo. Eso es todo. Usted me dice que si yo levanto el dedo en la carretera y se para un carro, fue porque el dedo lo paró. Sí, Eso es lo que pasa. todo tiene su explicación. El ser humano todo lo quiere justificar. Seguro que sí, seguro que sí. Bien, y más o menos con esta introducción de Jesús es el Hijo de Dios, vamos entonces a entrar en los versículos y vamos a seguir la secuencia de aquel estudio que dimos hace 2 semanas sobre el paralítico, o del hombre por lo menos que no podía andar, que estaba allí tirado en el estanque. 38 años. 38 años. Ahora imagínate una persona con 38 años imposibilitado. A veces uno le coge pena, ¿verdad que sí? Y uno dice, wow, 38 años. Pero ahora pregunto yo, ¿y en esos 38 años ese individuo trató alguna vez de mejorar su vida? ¿De cambiar su vida? No. ¿Verdad que no? No, porque le gustaba. Porque estaba conforme con 38 años sufriendo allí. ¿Y alguien lo llevaba allí? Porque no lo Pero llevaba. seguro, alguien lo llevaba. Él no era paralítico de nacimiento, él no andaba de la Biblia no dice que era de nacimiento, dice que estaba allí enfermo. Mire, el ser humano se adapta a todo y se vuelve conforme con las cosas. El muchacho que pide la luz de Montebrisa, Moñito, el flaquito, la mamá lo trae todos los días allí. Pues. Y él por la tarde la llama y lo viene y lo recoge y lo lleva a su casa y coge seguro social y tiene hijos, tiene esposa y tiene hijos. Y mira la vida que lleva allí todos los días allí pidiendo para drogar. Pues, para que usted vea cómo el ser humano se adapta a todas las cosas y vive con un estilo de vida que quiere vivir. Que quiere vivir así. Ok, Moreno, entonces. basado en lo que dicen en Neri, yo fui los 2 días, hace tiempito fui a Carolina a comer a unos chinos que venden huevos.
Entonces, No, porque le gusta, porque le da bueno. mira, entonces había un señor pidiendo en la misma entrada. Y yo, pues, yo no sé qué caramelo le dije, que entré y salí. Entonces después fui el otro fin de semana que estaba por el área en marcha y yo dije, vamos a comer chino. Y fuimos para los chinos de nuevo. Y estaba el muchacho estaba allí. Y yo le digo, oye, la semana pasada te dejé aquí y todavía tú sigues aquí. Esto no hay más nada, me dijo. Y yo, levántate y le cité el versículo ese de que están que debe de estar. Y me hizo, algún día. A la misma le gusta. Me gusta esto. Bien. Seguimos. Nosotros fuimos culto y había unos hermanos que estaban visitando. Y entonces me recuerdo que era en Calderona y el Señor usó una hermana y fue a poner la hermana encima de la hermana que estaba en Dios. Y le dijo, el Señor dice que hoy te va a sanar. Pero si tú quieres. Mira, bajó la cabeza la hermana y dijo, no, ahora por mí. Y cuando terminó el culto dice, yo prefiero morirme ya. Pero le dio la oportunidad de que se sana. Y ya tomó la decisión de que ella quiere que se No sane. quería. Ustedes son así. Bien. Bien. Otro ejemplo es el hermano Juan, el que murió. ¿Cuánta gente? Yo me quedé asombrado por el Facebook, cómo la gente hablaba mal de la familia, mal del alcalde, mal de todo el mundo, hasta la iglesia. Y yo le decía, pero si Juan fue la persona que más se ayudó en Ceiba, si hubo una persona que aquí se trató de ayudar, que lo llevaba el alcalde y otras personas lo llevaron más de 7 veces y le pagaron y todo lugares de rehabilitación y él se fugaba. Tú jugabas, sí. Tú sabes, vio, y nunca quiso, tú sabes, le gustaba esa vida. Me gusta. Hay gente que se adapta a una vida. Adaptado así. Porque para usted cambiar, lo primero que usted necesita para cambiar, sencillamente, es fuerza de voluntad. Querer hacer. Punto, esa es la base. Fuerza de voluntad. Tomo una decisión, esto es así, me paro ahí, de ahí es que a mí quién me saca. Y puede venir lo que venga, pero ya yo tomé una decisión y esto es lo que hay. Y hay una clave, la Biblia dice que este género no sale sin oración y ayuno. Hay gente que por fuerza de voluntad sale, pero hay otros que si no se someten a Dios directamente, pues a Dios ahí, pues meterse en una iglesia de cabeza, a leer Biblia, a orar, a ayunar, no sale. No sabe. Ahora, yo siempre he dicho que el hombre, el primer psicólogo que pudo pisar esta tierra fue Jesús. ¿Sí? Jesús era psiquiatra, era psicólogo, era médico, Todo. era consejero, Él es el que dota a esa gente. ¿verdad? Tenía todos estos atributos los tenía él, ¿verdad? Y sin embargo usó su psicología. En este capítulo Jesús usó su psicología. Porque acuérdense que nosotros, antes de entrar en el resto del capítulo, si usted lee el capítulo, dice que Jesús de su propia voluntad le dijo al individuo, le dijo, ¿quieres ser sano? Él no se lo preguntó. Él le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, lo que pasa es que hace tanto tiempo que yo estoy aquí y mientras yo trato de ir, viene otro, se adelanta. ¿Ves? Porque siempre existe la superstición, siempre existe el algo ese de que uno tiene que esperar en Dios y que Dios tiene que hacerlo todo por uno. ¿Entiendes? Pero no es así. Dios trabaja a un 50. Dios le da a usted un 50, pero usted tiene que poner el otro 50. Y hay gente que no lo cree, dicen que no. Bueno. Hay gente que se ampara en ese y dice, Dios me va a suplir mi necesidad, y se queda así rascándose la uña de por el pie, y viene, y Dios bien manda para acá, y manda para acá, y no hace nada. No. Esto es 50 y 50. Y lo vemos, ¿dónde lo vemos? Lo vemos cuando Jesús le dijo, pues que sí. Pues entonces, papá, levántate, recoge tu mochila y vete. Ese es el 50% que tú tienes que poner si te quieres levantar. Y cuando le dijo el de la piedra, Una maldición. mueve la piedra. La vida es así, hermano. Pero lamentablemente, según esta gente, estaban atados a un sistema religioso, más supersticioso que otra cosa.
¿Entiende? ¿Y usted cree que en el siglo que estamos viviendo, en este siglo XXI que está empezando, no existe el hombre? Pero si eso es lo más que existe en la costumbre que nos enseñaron nuestros antepasados. Seguro. Todos los días lo vivimos. Sí. Mira, yo voy a mencionar esto para que tenga ayuda moral con mi nieto. Porque mi nieto es enfermo mental también, ¿sabes? Él no está bien. Pero yo digo, caramba, yo me fumaba 3 cajetillas de cigarrillos diarias. Él compró una cajetilla de Newport y se fuma un cigarrillo nada más diario. Y la centella, tú estás a ver de dejar eso y más nada. ¿A ti no te hace falta eso si te fumas uno diario? Tú me fumabas 3 cajetillas diarias, que son 60. Y tú te fumas una nada más y no lo puedes dejar. Entonces él tenía cigarrillos electrónicos, una cosita que echan un líquido. Mira, las noticias dijeron bien claro, cuando tú te fumas una porción de eso, estás fumando 20 cigarrillos a la vez, 20 a la vez de cantazo. ¿Tú sabes el daño que se está haciendo a la gente fumándose eso? Se está rompiendo por dentro. Y yo se lo expliqué, ahora mismo ayer recibí un paquetito con la porquería esa que se lo mandó el país de allá, de Virginia. ¿Qué es esto? Yo le dije, mira, por favor, bota eso a la basura, no uses eso. Él decía siempre a todas las que en las noticias dijeron bien claro, es más, la voy a buscar en el canal 4 para enseñársela, mira, eso, te estás fumando 20 cigarrillos a la vez, tú hagas eso. ¿Cómo puede ser? Es que todo lo que entra al cuerpo que no hay. No, que hace ese daño. Es que el modelo a seguir. Bien. Ese vaya, ok. Yo no usaba cigarrillo. Bien, entonces quedamos ahora. Vamos a entrar entonces en lo que es la clase de hoy y vamos a ver entonces, yo le voy a decir esto para que usted siga más o menos la trayectoria. Cuando Jesús sana al paralítico ese, y el hombre se levanta, dice el capítulo, más adelante dice que después Jesús subió a Jerusalén a la fiesta. ¿Y quién estaba en el templo? ¿Ah? El paralítico. Estaba en el templo. Y dice una advertencia. Exacto. Y Jesús lo vio, lo miró así y dijo, Dios, porque alguien está ahí. Gloria a Dios. Mira quién está ahí. Él sabía Que era para El que era. Por lo menos fue, Está vestidito, está lo más bien, está contento, está alegre. de una fiesta. Está en una fiesta. Ya que no aquel hombre. Ve el cambio. Y Jesús se le acercó calladito y le dijo, oye, una advertencia. ven acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y yo, pero ¿sabes qué? Vete. No peques más. ¿Por qué le dijo no peques más? Porque le dio por donde ellos habían aprendido. Pero le dijo, Porque, pero le dijo para que no te venga algo peor. por eso. Porque ellos, ¿qué era lo que habían aprendido desde su niñez? Que si usted nacía tuerto, ciego o cojo, ¿qué era? alguien pegó. Que los papás, ¿qué? Pecaron. Estaba en pecado, sí. Estaba en pecado. Oye, Como el ciego de nacimiento. Entonces le da por donde le dice, vete, pero no peques más porque eso es lo que tú tienes donde. Y tu mente, y tu ser, ya eso está introducido ahí. ¿Se fija? Pero vemos ahí, Moreno, la parte cuando él le dijo que tú ahí me estás diciéndole, eres perdonado. No se lo dijo antes, se lo dijo cuando allá, porque a lo mejor él quería probar la fe del paralítico a ver si iba allá. Ahí fue que le dijo, no peques más. Exacto. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Cuando conoció a Jesús, ¿qué hizo? ¿Le choqueó? Ah. Él no sabía que era que lo había curado. Fue seguida allá y le dijo, miren, ese es Jesús, ese mismo que ustedes están buscando, ese mismo es, ese fue que me sanó a mí. Sí, lo tiró al medio, como dice. Lo tiró al medio. Fíjese. Oye, La gente tiene que... nosotros los seres humanos somos terribles, ¿sabes? Hay veces que nosotros a veces creyendo que estamos haciendo el bien, nos estamos guindando al gancho y no nos estamos dando cuenta. Lo que pasa es que ahí las emociones muchas veces traicionan al ser humano. Seguro, Y seguro. la emoción se emocionó tanto que fue y empezó a decirlo. Puedo decirlo. Y ellos seguida comenzaron a que buscarlo. Pero déjeme decirle algo también. Lo que Jesús hizo, lo hizo a propósito. Jesús sanó al hombre, Jesús esculcó cucarachas precisamente para eso. Entonces cuando le decía, no se lo diga a nadie, era para que se lo dijera a todo el mundo. Seguro, sí. seguro. Eso sí. Porque iba a estar en la controversia. ¿Por qué? Él mismo le dijo, Porque él lo hizo ¿qué día? Sábado, y ese era el problema, ¿no? Ve, Oye,
pero uno piensa a veces, caramba, 38 años y que nadie se compadeciera de él. Pero es que tenía que ser así para Jesús. Exacto. Ahora mismo, hay gente que cambia su personalidad, hay gente que cambia sus hábitos, hay gente que cambia tantas cosas, pero su mentalidad, ¿dónde se queda? Igualita. Igual. No cambia mentalmente. Esa es la ingenuidad que tiene. Sí, no cambia mentalmente, se quedan ahí. Los judíos se habían quedado ahí no había quien los sacara. Y Jesús entonces provoca, porque eso es lo que Jesús estaba buscando, provocarlos. Cuando usted quiere hacer algo, conseguir algo, usted provoca. En la escuela, cuando usted estaba en la escuela y le tenía ganas a alguien, Tómame la tableta. usted provocaba. Ponía una pajita en el hombro. ¿Segura que no toque la oreja? No es que defienda a los judíos, pero por ejemplo, usted ha visto esas personas que se van a Nueva York y cuando vienen, están 2 años o 3, empiezan a hablar diferente, o se van a Santo Domingo y vienen hablando como los dominicanos. Pues eso le pasó a la sociedad judía. Se adaptaron a las normas y costumbres de la sociedad romana, que era así, era malvada, era egoísta, era soberbia, y entonces, ¿por qué? Por el poder que tenían, dominaban el mundo. Ahora, Y esa sociedad se adaptó mucho a esa cultura, y cuando Jesús llegó en el momento preciso donde ellos peor estaban, porque él mismo acusa a los fariseos, que se supone que sean los que vivan igual de la ley, y estaban corrompidos, la mayoría. Le hacía sepulcros blanqueados. sin embargo, el ministerio de Jesús, ¿usted cree que el ministerio de Jesús, los grandes, no comenzaron a escribir? Se comenzaron a escribir, porque ellos escribieron una carta. Esos grandes escribieron una carta. ¿Y a dónde la enviaron? Le enviaron al Senado en Roma. Enviaron allá esa carta diciendo quién era Jesús. Sí. Mira aquí la tengo copiadita. Tengo una ley. No la escribí, la leí. Tremenda carta. Dice, la descripción legendaria más antigua que data del siglo 40. ¿Ah? Que Fran la trajo. ¿Fran la trajo una vez? Sí. Ah, pues, oye, Yo la tengo aquí. ¿tú la tienes? Sí. Pues escribió una carta describiendo de quién era Jesús, cuáles eran sus cualidades, cómo era él. ¿Cómo era él? Alto, rústico, hombre fuerte, no era cualquier cosa. Que no se le podía sostener la mirada. No se le podía sostener la mirada. El poder que tenía. Sí, ¿lo ves? Sí. Cuando él lo miraba a usted, ¿qué usted hacía? Bajaba la cabeza. Bajaba la cabeza. ¿Verdad? Hay gente hoy día que usted los mira a la cara y son gente tan y tan verticales. Yo lo tengo aquí, ¿verdad? Y tan honestos, que cuando uno no está en la condición que debe de estar uno ¿qué hace? Baja la cabeza. O mira de lado. Si usted quiere ver que una persona le dice a usted la verdad, háblele, mírele a los ojos. Mírele a los ojos y él lo va a mirar a usted. Si él esa mirada la baja, olvídese de eso. No le está diciendo la verdad. Exacto. No se le está diciendo. O está omitiendo algo. Seguro. Por eso es que se conoce. La persona que es mentirosa no lo coge a la milla. Usted no tiene que esperar que nadie se lo diga. Hable con él, mírelo fijo a los ojos. Y ahí usted lo tiene fácil. Mire quién firma la carta esa. Fácil. ¿Ah? Mire quién firma la carta. Sí, está bien clarito ahí todo. Sí, está claro, míralo aquí. Dice Publius Lentitius. No se lee eso, ¿no es casilla? Sí, ese fue el primer idioma que yo aprendí. ¿Se fija, hermano? Para que usted vea que a Jesús también lo habían carpeteado. Sí. ¿O usted cree que eso de carpetear, eso vino el otro día cuando vinieron los nacionalistas y los Es independentistas? que los romanos eran así. Eran así, hermano. Ellos escribían todo. Es que eso y se llama todo, ser inteligencia. y todo le decían al Seguro. César y a los Seguro. senadores. Sí, pero fíjate que en la carta, lo último, él le dice, excelentísimo gobernador, le dice, si tú quieres saber más de él, yo te lo hago llevar. O sea, se lo iba a presentar en persona. Seguro. Mira, hermano. Y a ellos lo que les molestaba era que Jesús se proclamaba hijo de Dios. Y les voy a decir algo. Jesús se proclamó hijo de Dios, pero Jesús probó que él era el hijo de Dios.
Él lo probó que Él es el Hijo de Dios. Vamos a entrar entonces en los versículos para ver qué le podemos entonces sacar a él. Más o menos sabemos por dónde viene este Jehú, ¿verdad? Bien. Empezamos por allá. Por Espirita. Francis. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es verdadero. ¿A quién le dice él eso? ¿A quién le está diciendo él eso? Sí, ¿verdad? Porque los fariseos vinieron y le cayeron arriba. Porque estaban molestos, ¿no? Mira. Eso fue en un momento dado que ellos vinieron a tratar de reprocharle una Seguro. Y Jesús le contesta. Jesús le contestó. Entonces, la asociación de él con el Padre era lo que no cuadraba con ellos. ¿Cómo es posible que este tipo, que nosotros lo conocemos, sabemos quién es, sabemos de dónde viene, sabemos quién es su mamá, quién es su papá? ¿Ven? Y viene de Nazaret, que tampoco allí, como decir, viene del caserío, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Antes de esto ellos le dicen, pero nosotros no te estamos señalando por las cosas que tú haces buenas. Te estamos señalando porque tú dices que tú no eres Dios. Por eso. Y no guarda la ley del sábado. Exacto. Por eso es que Juan entonces escribe y va llevando esto más profundo y lo va explicando de una forma diferente. ¿Ves? Ya esto es una relación de padre, hijo y el hombre, pero el hombre no encaja porque no puede entenderlo. Dice, pero ¿cómo es posible eso? Y él dice, no. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Tenía razón él o no tenía razón? Seguro que tenía razón. Porque él se lo dijo claro, le dijo, otro es el que da testimonio de mí. Por eso que usted ve el refrán que dice, alábete el extraño y no tu boca. Usted no tiene que decir lo que usted es, lo que usted hace y de dónde usted viene. Usted espere que otro lo haga por usted. Juan Figueroa. Juan Figueroa es esto y esto. Esto y esto y esto. Espere que otro lo diga. Porque si uno lo dice, entonces ¿qué va a pasar? Suena como una vanagloria. Sí, como una vanagloria. Sí. Por eso es que Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero, porque ustedes tampoco lo van a creer. ¿Se fijan? Te vuelven yo. Exacto. Yo. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan cuando comienza a escribir su libro, empieza desde el principio, empieza desde Juan el Bautista. ¿Ves? Y apareció un hombre así, hizo esto y esto y esto, y Jesús se bautizó. Y dice, y yo lo vi. Porque Juan vio cuando el Espíritu Santo vino, ¿dónde? Sobre Jesús, cuando se bautizó. Sí, al forma de paloma. Yo la voz que dijo, este es mi hijo, lo tengo con complacencia. ¿Verdad que sí? Entonces, quiere decir entonces que Jesús estaba en lo correcto. Jesús hizo lo que hizo, ¿por qué? Porque había algo dentro de él que lo impulsaba a hacerlo, que era ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando Jesús sanaba a un paralítico que lo levantaba, ¿quién lo levantaba? Jesús. Lo levantaba el Espíritu Santo. Porque acuérdense que Jesús está en una materia ¿cuál? Humana. Jesús está en una materia humana. Entonces ya no podía tomar ventaja de que era Dios, que debe ser el Espíritu Santo lo hiciera. Y eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Es fácil entenderlo. Bien, proseguimos. Próximo. Versículo 32 del capítulo 5 de Juan dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Antes de entrar leyendo ese versículo, quiero señalar que el versículo anterior, 31, parece contradecir Juan capítulo 8 y versículo 14. Así, sí. ¿Por qué? Porque para que no haya complicación en la interpretación de Juan anterior, dice en el 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Eso, ¿verdad? Como que si no te lo dices. Pero ahora hay que ver, entiende la premisa que sigue a esto.
porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Esto parece una contradicción, pero no lo es. El asunto es que, mire, resulta que en la época de Jesús, en ese tiempo, los judíos estaban, entiende, a la defensiva en términos de los profetas que venían a hablar en contra del estatus del gobierno reinante, porque había muchos lambones que favorecían el imperio romano, que entiende oprimía el pueblo judío. Y los judíos decían, tenemos que sacarnos este libro de la capital del lugar. Y se levantaban gente representando al pueblo, ¿entiendes? Y muchos de ellos no eran genuinos, no eran auténticos, no eran enviados por Dios, no eran profetas en Galilea, eran personas que querían, ¿entiendes?, sublevarse, ¿entiendes?, del yugo romano. Entonces los herodianos, que eran, ¿entiendes?, de los fariseos, que eran los responsables de mantener, ¿entiendes?, el orden político en Israel, ¿entiendes?, decían, tenemos que velarnos, y si podemos matarlo, tenemos que probarle, ¿entiendes?, que está altercando contra la estabilidad religiosa de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que investigarlo, tenemos que probarlo, ¿entiendes?, que lo que hace es blasfemando, que lo que hace es criticando, que lo que hace es alterar la paz. Que venga por ahí cualquiera hablar del gobierno, hablar de la religión, seguir abriendo para pues está alterando la paz. ¿Qué es una alteración a la paz? Hablar, ¿entiende cómo se llama? Romper el orden. Entonces, ¿qué pasa? Pues Jesús está rompiendo el orden. Cuando hace unas cositas que van fuera de la ley. Primero, entiende, cuando él, entiende, viola el sábado. Usted no puede estar, entiende cómo se llama, haciendo lo que le dé la gana en los días feriados federales. ¿Entiende por qué? Porque el día veterano, usted no puede ir a ningún lado, usted no puede cerrar. Usted no puede ir a abrir nada, ni dar servicio, porque está en un mandato, ¿entiende?, donde se estipula que el que violente eso va a ser penalizado. Entonces Jesús está siendo investigado, está siendo, entiende, interpelado, interrogado por los responsables del orden de la religión judía, que son, entiende, los fariseos, entiende, los saduceos y los escribas. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si recuerdan haber leído el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que dice, entiende, que se levantaron otros cuando Juan y Pedro, entiende, estaban predicando y los cogieron presos y dijeron, vean los suertes, esa gente, si son de Dios, entiende cómo se llama, permanecen, si no son de Dios, ellos mismos se desaparecen. Gamaliel, exactamente ese mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es la rutina, para esto que estamos viendo aquí es una rutina de los judíos de interrogar, de proteger su religión. Entonces, como me fallaste porque me violaste el sábado, pues tengo que investigar de dónde sacas tú esa autoridad, de dónde sacas tú, entiendes, ese valor de atreverte a hacerlo, porque todos los que lo han hecho los hemos matado. Y tú tienes el valor de venir a presentarte a violar el sábado. Pero no solamente por sábado, lo que más me molesta a mí es que tú dices que tú eres igual a Dios, que tú haces las cosas que hace Dios, pero él está tratando de identificarse, está tratando de probar su deidad. Algo distinto a lo que hicieron nosotros. Nosotros lo que querían era sacarse el yugo romano. Él dice, es que yo soy Dios. Ya no lo pongo ahí a predicar y se para en el culto y dice, yo soy Dios, entiendo, lo primero es que el pastor lo saca. Seguro. ¿No se acuerdan de Jesús, entiende? La comunidad de Jesús, Jesús Miranda. Entonces, es que no es el sentido común, pues entonces hay que pasarse. Miren, yo les voy a proponer algo. ¿Qué dice Deuteronomio 19:15? Se necesitan 10 testigos para poder entender probar un evento. Yo lo voy a probar aquí. Yo tengo un testigo. ¿Sabe quién es el primer testigo? El Padre. ¿Sabe quién es el segundo testigo? Juan el Bautista. ¿Y sabe quién es el tercer testigo? ¿Entiendes? Las obras que yo hago, los milagros. ¿Y sabe cuál es el cuarto testigo? ¿Entiendes? Las escrituras. Los profetas. Los profetas. Entonces, ¿sabe quién es el quinto testigo? Moisés. Ustedes lo quieren muchísimo. Ustedes no creen en Moisés. Escribió. Está hablando, ¿entiende cómo se llama? 5 testigos. Todo esto para demostrarle su deidad de una manera, entiende, contundente, donde ellos no tuvieran excusa porque estaban malinterpretando las escrituras, creyendo ellos que se iban a salvar a través, entiende, de las escrituras, creyendo que conocían a Dios, y era todo lo contrario, no lo conocían. No lo sigo adelante porque hay unos versículos, el versículo 49 que es clave. Exacto. Bien, seguimos leyendo. Para seguir en la conversación, la misma que dio Frank, pero cuando Cristo está hablando con el pueblo judío, habla de testimonio, está hablando acerca del cumplimiento de la ley. Porque esa era una ordenanza parte de
de la ley, que está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Por eso es que le habla así al judío, porque los judíos sabían acerca de esa ley. Pero Cristo no necesita testimonio ni testigo de nadie, porque la misma Biblia dice, el libro de Juan, que 3 son los que dan testimonio en la tierra, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. No se necesita más nada, eso está estableciendo una palabra. Pero cuando Cristo está hablando con el pueblo judío, está hablando, usted tiene que interpretar que Él habla bajo la ley y a través de la ley, porque eso es lo que ellos conocen, y le está hablando la ley. Ahora, Bien. Acuérdese de esto, que cuando Jesús está haciendo eso, no vaya a pensar usted que Jesús está solo. Yo le dije al principio a ustedes que Jesús era un psicólogo. Jesús sabía. Y llega un momento que está escrito por ahí en algunos de los evangelios que dice que ellos no se atrevían a meterle mano a Jesús. ¿Por qué? Porque le temían a quién. Al pueblo. Al pueblo. Claro. Al pueblo. Hay mucha gente que lo tenía. ¿Ah? Entonces le dicen la boba a Jesús. Jesús se preparó. Jesús se preparó. Jesús buscó tener el pueblo que estuviera con él. ¿Ves? Que los respaldaban. Que tenían ese ministerio ahí. Porque ese ministerio no cogía solo. En ese ministerio hay mucha gente ahí detrás de todo ese panorama. ¿Ah? Llevándolo a cabo. ¿Ves? Y Jesús entonces ahora comienza a atacarlos a ellos por lo mismo que ellos quieren defender. Seguimos leyendo. Próximo. Vosotros confundimos. No, vosotros enviasteis. Vosotros enviaste mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Hizo eso Juan el Bautista o no lo hizo? Claro. ¿Qué dijo Juan? En dos ocasiones lo dijo. Ahí va el Cordero Cordero de Dios. Digo, detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de bajarle qué. de desazar el calzado de su ¿Verdad que no? Y entonces, después de eso, una voz le dijo a Juan, le dijo, a quien tú vieres, ¿verdad que se lo dijo también? Descender el Espíritu Santo. Por eso es que Juan dice, por eso yo doy testimonio. Por eso es que Juan escribe el Evangelio. Y se lo escribe a la iglesia. Para que su fe, ¿qué? Porque su fe se está cayendo, su fe se está yendo al piso. Es como nosotros, que nuestra fe se esté yendo al piso, pero nosotros tenemos que buscar o necesitamos a alguien que nos motive, que nos defienda, porque nosotros no podemos permitir que nadie venga aquí a socavar nuestra fe. No lo podemos permitir de ninguna manera. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de quién entra y quién sale, quién viene y quién va. No es cualquiera, no es cualquiera. Porque nosotros prácticamente al lado de qué, al lado de todos estos estudiosos que hay hoy día, al lado de tanta gente que hay, y nosotros con lo poquito que tenemos, nos pueden embaucar, ¿sabe? Nos pueden embaucar. Por eso es que usted ve que los genoces, por eso es que usted ve que los mormones, por eso es que usted ve que los jesuitas, por eso es que usted ve que toda esta gente, pero usted los ve separados, pero nada, están unidos en un solo propósito. Pero en eso no vamos a entrar. Vamos a dar eso aparte. Vamos a seguir leyendo. Por eso es que es importante congregarnos unos con nosotros. Seguimos leyendo por allá por la esquinita. 36. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para Jesucristo, las mismas obras que yo hago, testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué era lo más que existía cuando Jesús estaba por ahí? ¿Qué era lo más que había cuando Jesús estaba por ahí? ¿Qué necesidad? ¿Ah? ¿Qué necesidad? Mucha necesidad, gente pobre, gente enferma, Sí. gente que estaban atrás que no podían hacer nada. Mientras los grandes intereses estaban, mire, hoy día no pasa eso, ¿verdad? Hoy día no pasa, ¿verdad que no? ¿Se fija? Y entonces, ¿qué pasa? Por eso es que dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre que me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí para que
de mí que el Padre me ha enviado. Enviado. Jesús vino para los marginados. Jesús vino para las clases que estaban abajo, que no tenían nada. Seguimos leyendo. Próximo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nunca habéis oído su voz. ¿Verdad que no? Dice ahí. Y nunca habéis visto su aspecto. Y el 38 sigue con eso. Sí, sigue lo mismo. Y sin embargo, oiga, yo oigo gente que dice, oiga, esta mañana el Señor me levantó. O el Señor me dijo esto, habló conmigo anoche y me dijo esto. Y el Señor dijo, gacho, pero ¿cómo es posible eso? ¿Verdad? Que la gente Dios le habla así porque sí. La gente habla, el Señor me habló. Yo me dijo, pero mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí este versículo, dice. Dice también el Padre que me envió a dar testimonio de mí. Nunca, nunca dice, habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Moisés le rogó a Dios. Moisés le dijo, mira mi hijo, yo he tratado contigo tantos años, por favor déjame verte. Déjame verte, déjame cómo tú eres. Y él dijo, muchacho, vamos a hacer algo. Para complacerte un chipito, métete ahí, entre medio de ahí, de esa endijita que está ahí, y yo solamente voy a pasar, y tú vas a ver la parte de atrás del manto. Fíjese. Y eso fue lo que él pudo ver. Y hoy día la gente lo ven con esa facilidad. Que a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto? Oye, personas que por la mañana Dios me dijo, y por la tarde Dios me dijo, y al mediodía Dios me dijo, y por la noche Dios me dijo, y digo, wow, Dios se ocupa de ti nada más. No es nada, ¿verdad? Bien, seguimos con el próximo. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No creéis. Al que Él envió a ustedes no le creen. Son muy escépticos. Demasiado, se pasaron. Se pasaron. Y bueno, todas las pruebas que demostró, todas esas señales que hizo. Pues seguro. Y entonces usted tiene que ver la condición, el sistema que se vive, cómo se vive. Usted tiene que saber lo oprimido que está. Yo sé lo oprimido que yo estoy. Nosotros lo sabemos. Que, mire, oprimido muchas veces religiosamente. Porque nos han metido unas cosas en el sistema, a nosotros, que cuando llegamos a cierta edad se nos hace tan y tan y tan difícil poderlas cambiar, poderlas evolucionar. Y siempre nos quedamos ahí. No cambiamos. Y no importa que nos lo diga quien nos lo diga. Nosotros seguimos con eso. O sea que la gente tiene miedo a los cambios. Los cambios. Sí, pero Usted no no le sabe. puede tener miedo a los cambios. No sabe qué viene después de eso, por eso es. Seguro. Bien. Entonces, les digo el próximo. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero más claro no canta un gallo. Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Verdad? Porque lo que pasa es que ellos lo que querían era una persona revolucionaria, una persona que viniera a pelear, a luchar contra el gobierno romano, Librarlo del yugo romano, correcto. a librarlos del yugo romano. ¿Ve? Todas las cosas no se pueden coger a la cañona. Cuando él dice tiro abiertamente, ¿a qué se referían que le dijera que Sí, que la hablara claro. ¿De qué forma? ¿Que demostrara que era el Pues, Cristo? ya no había más forma de demostrarlo. Que los convenciera, exacto, que los convenciera. Es que era, eso para ellos iba a ser tan imposible como ellos sabían que era hijo de José y María. Seguro, no era fácil, no era. Dígnolo abiertamente. Dígnolo. ¿Se fija? ¿O usted cree que en el tiempo de los 50, cuando la revolución hubo aquí, la revolución nacionalista, ¿ustedes se acuerdan de eso? No, yo no. ¿Ustedes se acuerdan? No, usted está jovencito. No, está joven. Pero Fero se acuerda. Y yo tengo el esposo de una tía mía que estaba en el ejército y borracho se corre y dijo, yo soy. Oye, no pasa. Media hora lo llevaron. Le dieron el piso y lo llevaron. ¿Se fija?
¿Por qué? Porque esos ideales fueron ideales que fueron buenos, pero no se supieron manejar. Fíjate, no se supieron manejar. Ahora mismo, los apóstoles, todos eran celotes. ¿Y qué eran los celotes? Una milicia. Seguro. ¿Dónde que no? No andaban armados. Sí. No tenían chavos. Todos tenían chavos. Sí. Juan era rico. Tenía negocio. Pedro Fichino, porque eran los hijos de Zebedeo y tenían su negocio. Ellos no eran gente pobre. Mercadería. ¿Quién mantenía el ministerio de Jesús? Las mujeres. Las mujeres, sí. Había muchas mujeres. Muchas mujeres que tenían ¿qué? Dinero, Juana, Susana. Dinero. O sea, sí. ¿O es que usted cree que Jesús andaba así porque así? Jesús andaba bien vaqueado. Claro. Jesús era un tipo que tenía gente detrás de él que lo vaqueaban bien vaqueado. Hablando sándwich. Sí, hablando sándwich. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Por eso era que no se atrevía a meterle mano. La apoyaban. Porque sí la apoyaba. Sí. Seguro. Lo vaqueaban. Pero, Mira, vamos a ir. Moreno, un día yo le dije a mi hermano, ten cuidado que el carro está vaqueando. ¿Qué es eso? Y no veo vaca ninguna por aquí. Empieza reclamando de vaca. Eso le respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Eso es, ¿viste? ¿Quién era el obstáculo aquí? ¿Quién era el obstáculo ahí? La incredulidad. ¿Ah? Es la venda que La tiene. incredulidad. Es la En venda. realidad la vida. Ellos jamás en la vida iban a aceptar a Jesús como que Jesús había sido enviado de Dios y que lo que hacía lo hacía porque Dios estaba con él. Pero ellos aceptaron a Abraham Ajá. porque fue primero que ellos. Nada más porque Abraham ni judío era. Exacto. Porque fue primero que ellos, por nada más. Moisés, porque fue primero que ellos. Si Moisés llega a ser en el mismo tiempo de Jesucristo, tampoco lo hubieran aceptado. Yo no aceptaba más. No, esas personas, el pensamiento entenebrecido no existe ahora nada más, existe en aquel tiempo también. La incredulidad, eso es lo más grande que tiene el hombre. Por eso que la palabra dice en Juan, no es que crea, no que cree. Que cree quiere decir que constantemente renueva su fe en nuestro Señor. Eso es. Bien, porque seguimos. crea quiere decir que creyó. Exacto. Seguimos. Cuando se le apareció Jehová en la zarza a Moisés, Moisés le preguntó a Jehová, pero es que no me van a creer. ¿Y cómo conoceréis que tú me has hablado? Y ahí entonces es que Dios le da las dos señales que se le presentaron por Israel. Porque por Israel era bien incrédulo. Exacto, bien incrédulo. Ahora, usted puede hablar en este país usted puede hablar de cualquiera de estas personas que han pasado, ya que están muertos, y usted puede hablar de ellos. Pero hay una persona que cuando usted mienta ese nombre, hay gente, todavía muchos, no todos, pero todavía muchos de esas generaciones, que cuando mientan ese nombre como que... ¿Usted sabe quién es, verdad que sí? ¿Verdad? ¿Ah? Luis Miguel Marín. Usted puede hablar de Hernández Colón, puede hablar de FG, puede hablar de toda esta gente, pero cuando usted toca ese punto de Luis Muñoz Marín, a esta gente que vivieron en los años 30 para adelante, por lo menos hasta el 50. Nosotros tenemos tierra por él. Fíjense, ese nombre como que atrae, porque ese nombre hizo historia. Yo conocí al secretario de él, ¿verdad? el secretario de cuando tenía 80 y pico de años, y las veces que pude hablar con él, todas las veces que hablaba de don Luis, él no se refería ni a Luis ni nada, todo el tiempo con mucho respeto. Que las cosas que él contaba eran cosas increíbles que Luis hacía por la gente. Sí. No era cualquier cosa, porque algunas veces las manzanas podridas que tú tienes alrededor son los que dañan tu imagen. Pero ese hombre hizo un montón de cosas que nadie se ha atrevido a hacer por Ahora, cuando usted le decía a la gente de ese tiempo, Moisés, pero si Moisés fue el que cruzó el Mar Rojo, Moisés fue el que sacó el pueblo de Egipto,
Moisés fue que estuvo en el desierto con ese pueblo. Tú me vas a venir a hablar ahora a mí de Moisés. Tú me vas a venir a decir a mí ahora, como tú dices, que tú eras primero que Moisés. No tienes 50 años. Tú no tienes 50 años y tú me vas a venir a hablar a mí de él. ¿Ah? Me vas a venir a hablar de Abraham a mí, que es el padre de la fe. Es imposible. Por eso es que Juan hace la introducción en su libro. En el principio. Principio fue más allá. Por eso es que le digo, hermano, que Juan escribe un evangelio muy diferente, con unas metas diferentes para que la gente pueda entender. Sí. Ellos lo pudieran, y si aún así fue peor, no lo pudieron asimilar. En el evangelismo se recomienda a las personas que nuevas, a las que están empezando, a la persona que tú quieres que tenga un conocimiento pleno de quién es eso, que lea primero el evangelio de Juan. Fíjense. Exacto. Bien, seguimos. Próximo. Léetelo, Amaro. El 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y el otro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Ahora, ustedes por ahí que dicen, Jesús vino para el pueblo judío, o Jesús vino para los judíos. ¿Será cierto eso? Primeramente sí. ¿Ah? Primeramente sí. Pero eso no significa esto. Exacto. Eso es lo que Vámonos por significa. ahí. Sí, pero hay que interpretar. Por eso. Pero vosotros vosotros no sois, ¿por qué no vosotros? Porque eran unos desobedientes, unos incrédulos, pues ustedes no son parte de mis ovejas, pero los que creen en mí se convierten en ¿qué? Mis ovejas, porque mis ovejas oye mi voz. Sí. Si yo estoy vendiendo 2 caballos, estoy vendiendo uno mansito, ¿verdad? Que yo lo monto, yo lo cuido y está tranquilo. Pero si le cuido o le vendo uno cejero, que muerde, que patea, que no entiende eso de que usted lo trate bien y lo bañe y eso, ¿verdad que no? Es imposible. Pues eso pasó con esto. Eso pasó con esto, hermano. Si usted lo ve desde ese punto, es lo mismo. Es lo mismo. Usted no le va a comprar a mí el caballo que patea, imposible. Yo le voy a comprar el caballo que yo puedo, ¿qué? Que yo puedo dominar. Con el caballo que yo puedo trabajar. En un momento dado, digo, ¿cuántas veces he tratado de hacer con ustedes como hace la gallina con sus polluelos? Ay, Dios mío. Y no he podido. Y no he podido. ¿Tú sabes qué es cuántas veces, verdad? Sí. Es como cuando nosotros corrimos a los hijos. Cuando yo le digo a mis nenas, ¿cuántas veces? Esa expresión es porque se lo he dicho 30 veces. Y muchas veces usted se lo dice y ¿qué? No hacen caso. No hacen caso. Siguen dando en la misma que piedra. Con la misma cabeza ahí. Es lo mismo. Es como una venda que no debe Una venda. ¿Verdad que sí? Seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo que el tiempo poco. Raúl. Don Raúl Rodríguez. Es el C. Es el C. Yo y el padre son ¿Cómo? Ah, ven para allá. ¿No lo lleva? ¿No lo lleva? Sí. ¿No lo lleva? Ah, ¿verdad él? Mira para allá, ¿verdad él? Yo y el padre somos uno. Sí, Juan. Juan. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. El 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Aleluya. Se encendía el fogón. Sí. Se encendía el fogón. Yo y el padre uno. Aquel paralítico, eso fue tremendo. Se formó un revolú aquí con esto. Imagínate, yo. La sanidad de ese hombre, mira lo que causó. Con la lengua de él fue la que Pues imagínate, cuando ellos decían, yo y el padre somos uno. ¿Estás loco? Sí, yo no podía aceptar eso. Sí, es difícil. Casi igualar al padre. Seguro. Bien, seguimos. Vale. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedráis? Seguro. Qué terrible. ¿Verdad? ¿Ya saben lo que
que uno haga el bien y le paguen con mal. Eso es bien doloroso. Sí. Ahí donde muestra Jesús el amor hacia el prójimo, porque a pesar de que ellos eran así con ellos, Él murió por ellos. Seguro. Sí. Mire, Jesús no le tocó a ellos los 10 mandamientos. ¿Verdad que no? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué usted quiere decir? Ahí están todos los mandamientos y la ley. Se lo dijo en cierta ocasión, ¿no? Sí. Ellos le hicieron una pregunta en los versículos anteriores, mira, no nos turbes más, dinos quién tú eres. Pues pacientemente sigue llevándolo poco a poco y después que lo lleva al agua caliente le dice, yo y el Padre uno somos, y entonces ahí se le rompió el tímpano en cuanto a seguro. Ahora, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero si el prójimo, según ellos, tenía un animal y ese animal, según lo dice él, caía en un hoyo, no lo podía sacar. ¿Porque era qué? Era sábado. O sea, que estás poniendo entonces por encima la religión, la estás poniendo por encima del deber que te toca. Del amor al prójimo. Por el amor al prójimo. Exacto. ¿Ve? Y eso es lo que Jesús quiere llevarlo, pero ellos no lo van a entender. Pero seguimos, vamos a seguir leyendo por ahí. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. 34. Vosotros enviéis, vístese, enviar, 33. Le respondió Jesús. le respondieron los judíos diciendo, por buena obra No está apedreando. apedrearemos, sino que por la Blasfemia. reina, porque Siendo hombre, tu nombre te hace Dios. ese Dios. tú siendo hombre. Fíjense, ellos apedrean al hombre, porque el hombre, si el hombre no está haciendo nada malo, el hombre está haciendo bien. ¿Usted no cree? ¿Usted cree que el Departamento de Salud en Puerto Rico se sentiría mal si toda esta gente que están, vamos a decir, por decir una palabra, en la rueda de abajo, pudieran estar en la rueda de arriba, todo el mundo? ¿Ese departamento existiría? No. ¿No existiría? No se elimina. Si el departamento de la familia, todo el mundo fuera responsable, como esta mañana que encontraron 3 niños desnudos en Llorentoje, en la calle, a las 6:30 de la mañana, de 6, 7 y 10 años. ¿Y dónde estaban los papás? ¿Usted cree que existiera ese departamento si existiera gente responsable? ¿Verdad que no? No existiera. Pues eso es lo que Jesús les quiere decir. Eso es lo que Jesús le está queriendo decir. Ustedes tienen esta gente atados a la religión, al pasado. Yo los quiero liberar. Yo quiero que todo el mundo se levante. Que todo el mundo pueda hacer por sí mismo. Pero ustedes, lamentablemente, no lo quieren aceptar. Seguimos leyendo. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Dioses sois. Fíjate, ahí mismo está hablando del mismo. Ya está tirando ahí. Sí. Seguimos. Yo dije. Ya ahí no suena. Fíjate, dijo, yo dije. Y ellos no lo captaron. Ajá. Dice, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Quebrantada. Jamás en la vida podría ser quebrantada la escritura. Seguimos, próximo. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Simplemente por eso. No se levantó Miranda por ahí ahora hace tiempo diciendo que era Jesucristo. Y no se fue para allá, que por Brasil, por allá, y por allá murió. Está podrito. Murió por allá. Que si murió no era Jesucristo. En la Florida. ¿Cómo usted le va a meter ese paquete ahora en el siglo XXI a la gente? Pero es triste que la gente caiga en ese paquete. ¿Verdad que sí? Y hay otros más. Para los ciegos que no lo siguen. Pero no sé, mira, en algo más sencillo, ¿no? En Facebook no se está regando que si envías 500 o 100
Y la gente comparte eso. ¿Usted no lo ha visto? Si la gente no le importa, la gente está ciega. Escribe H, recibirá $1.000.000 y la red de abajo escribiendo H. ¿Qué es eso? Pues? Sí. Bien, seguimos, próximo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían que él hiciera? Que viviera él. La revolución, las cosas de la cañona. Sí, algo así. No se podía. Y le voy a decir una cosa, Jesús lo podía haber hecho. Porque lo tenía todo a la mano. Pero su visión no era esa. Su visión no era esa, su visión era otra. Su visión era salvar, librar. Sí, lo que pasa es que ellos, según la profecía, que ellos iban a ser libertados del yugo romano, ellos estaban esperando un Josué, un hombre de guerra, que viniera, que se levantara con un gran ejército y viniera a aplastar a los romanos. Pero ese no era el propósito de Dios. Exacto. Y déjeme decirle que después que Jesús murió, siguieron la guerra y siguieron la lucha. Todavía. Porque después vinieron los macabeos y siguieron luchando. Cuando vino Judas y vino toda esta gente y siguieron luchando por lo mismo, por la libertad. Sin embargo, la libertad que ellos necesitaban y que ellos realmente tenían que tener, la despreciaron, no la quisieron. Seguimos leyendo el próximo, el último. Caballito. Mas las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire, sencillo. Usted no cree lo que yo hago, usted no cree en mí. Pero por lo menos, yo tengo que tener algo que ustedes creen en mí, no me venga a mí. Usted puede decir, fulano, pero fulano tiene cosas buenas. ¿Verdad? Hay cosas malas, a mí no me... Pero fíjate, tiene una cosa buena que por lo menos hace... Y eso pues, le puede contar para una ayudita, para alguien. Pero lamentablemente esta gente ni para puro ni para banco. No creyeron, lo crucificaron. Y aún después que lo crucifican, también tienen la duda que resucita. Oye, porque ellos creyeron más que los discípulos, ¿qué pasa? Esto Este es hombre increíble. dijo que iba a resucitar, vamos a estar pendientes. Esto es increíble, hermano. Es increíble cómo ellos violentan lo que ellos mismos enseñaban, que era guardar las leyes, para lograr un objetivo. Porque cuando uno estudia cómo se hizo el juicio del Señor Jesucristo, se hizo ilegal. Seguro. Y ellos sabían que lo estaban haciendo ilegal. O sea, que violentaron lo mismo que ellos le enseñaban al pueblo a hacer. Exactamente. Ellos lo hicieron y muy legal. Pero había que hacerlo. Sí. Sí. Para que usted vea quién era Jesús. Escuchen, hermano, lo que dice la carta esta. Voy a leer donde dice: del gobernador de Judea, Publius Lentutius, el emperador romano. Supe, estoy hablando a César, supe, oh César, que tú deseas saber algo respecto al hombre virtuoso que se llama Jesús y a quien el pueblo considera como profeta y como Dios, y de quien dicen sus discípulos que es el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra. En realidad, oh César, se oyen de él diariamente cosas maravillosas. Para decirlo brevemente, él hace resucitar a los muertos y sana a los enfermos. Es hombre de mediana estatura, de un aspecto benigno, de grandísima dignidad, lo cual se manifiesta también en su rostro de una manera que al considerarlo uno infaliblemente siente la necesidad de amarlo y temerlo. Su pelo largo hasta las orejas tiene el color de nueces maduras y desde allí cayendo sobre las espaldas es de un color brillante y dorado. En la mitad de la cabeza está dividido según usan los nazarenos. La frente está lisa y la cara sin arrugas ni manchas. La barba igual al pelo de la cabeza incolor. Está crespa y sin ser larga se divide en el medio. Su mirada seria posee la virtud de un rayo solar. Nadie le puede mirar fijo a los ojos.
Cuando habla amonestando, inspira temor, pero apenas acaba de reprender, está como llorando. A pesar de ser severo, es muy afable y amable. Se dice que nadie le ha visto reír, pero sí llorar. Todos encuentran su conversación afable y agradable. Pocas veces aparece en público y cuando aparece se le ve muy modesto. Él tiene una presentación muy noble. Él es hermoso. Por lo demás, su madre es la mujer más hermosa que jamás se haya visto en estas regiones. Oh César, si tú deseas verlo como me ha escrito una vez, házmelo saber y te lo enviaré enseguida. Él no hizo nunca estudios, no obstante, él sabe toda la ciencia. Él anda descalzo y con la cabeza descubierta. Muchos al verlo de lejos se ríen, pero apenas se acercan, tiemblan y lo admiran. Dicen que jamás se ha visto en esta tierra un hombre como él. Y los hebreos aseguran que jamás se ha oído una doctrina como la suya. Muchos dicen que él es Dios, otros, él es enemigo de César. Los malos hebreos me molestan mucho, pero de Jesús se dice que nunca ha dejado descontento a alguno. Más bien su intento es dejar contentos a todos. En todo caso, César, yo también cumpliré cualquier orden que tú me ordenes respecto a él. Y firmó aquí abajo Publio Censutis. Así que, gobernador de